Hola, sean bienvenidos a Camino Maldito y estas son 5 leyendas de terror de El Salvador. Número 5. La leyenda de la ciguanaba. En las colinas y valles de El Salvador existe una leyenda que ha perdurado por generaciones, la historia de la ciguanaba. Esta figura aterradora es conocida por seducir a los hombres, especialmente a aquellos que se comportan de manera infiel o deshonesta, llevándolos a un destino espantoso. La ciguanaba, en su forma inicial, aparece como una mujer de extraordinaria belleza. Viste un largo camisón blanco que fluye graciosamente con sus movimientos, y su cabello negro, largo y brillante, cae en cascada sobre sus hombros. Su rostro, cubierto por una suave neblina, muestra una sonrisa seductora, atrayendo a los hombres como un imán. Una noche, un joven campesino llamado Luis regresaba a su casa después de una larga jornada de trabajo. Mientras caminaba por un sendero solitario, escuchó el suave sonido de una risa femenina proveniente de un río cercano. Curioso, Luis se acercó y allí, sentada en una roca en medio del río, vio a la mujer más hermosa que había contemplado en su vida. Su sonrisa era irresistible, y su mirada, hipnotizante. Sin pensarlo 2 veces, Luis se adentró en el río, ignorando las advertencias que alguna vez había escuchado sobre no acercarse a extrañas en la noche. Pero cuando se acercó lo suficiente, la mujer se giró por completo hacia él. Lo que vio hizo que su sangre se helara, el rostro de la mujer se había transformado en una máscara de horror. Sus ojos eran 2 huecos vacíos y oscuros, y su boca, que antes sonreía de manera seductora, ahora se abría en un grito silencioso, mostrando dientes afilados y desordenados. Aterrorizado, Luis intentó retroceder, pero sus pies parecían estar anclados al suelo. La ciguanaba se levantó lentamente, extendiendo sus brazos hacia él, y en ese momento, el joven logró romper el hechizo de su parálisis. Corrió sin mirar atrás, escuchando el eco de la risa macabra de la ciguanaba persiguiéndolo hasta que finalmente llegó a su casa, temblando y pálido. Desde esa noche, Luis jamás fue el mismo. Evitaba los caminos solitarios y nunca más se aventuró cerca de ríos o bosques al anochecer. La historia de su encuentro con la ciguanaba se esparció por el pueblo, y desde entonces, los hombres recordaban siempre ser cautelosos y respetuosos, temerosos de encontrarse con la aterradora mujer de la leyenda salvadoreña. La ciguanaba continúa acechando en la oscuridad, buscando a aquellos que se atrevan a cruzarse en su camino, recordándoles que la belleza puede ser tan peligrosa como la muerte misma. La leyenda del padre sin cabeza. En las calles empedradas y entre las sombras de las antiguas iglesias de El Salvador, una de las leyendas más escalofriantes es la del padre sin cabeza. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, sembrando el terror entre los habitantes que se atreven a caminar solos por la noche. Se dice que, hace muchos años, un sacerdote que servía en una pequeña parroquia fue acusado injustamente de herejía. Aunque era un hombre piadoso y dedicado a su comunidad, sus enemigos lo incriminaron y las autoridades de la Inquisición decidieron darle un castigo ejemplar. Sin juicio justo, fue condenado a morir decapitado. Su ejecución se llevó a cabo al amanecer, en medio de la plaza del pueblo, ante la mirada horrorizada de los fieles que tanto lo respetaban. El cuerpo del sacerdote fue enterrado en una tumba sin nombre, mientras que su cabeza fue colocada en una pica, expuesta como advertencia. Sin embargo, poco después de su ejecución, comenzaron a circular historias de extraños sucesos en el pueblo. Los feligreses decían que durante las noches más oscuras, justo cuando las campanas de la iglesia daban la medianoche, una figura espectral aparecía en las calles. Aquellos que afirmaban haber visto al espectro lo describían como un sacerdote vestido con sotana, con una mano sosteniendo un crucifijo y la otra extendida como si estuviera ofreciendo una bendición. Pero lo que más aterraba a quienes lo veían era que el sacerdote no tenía cabeza. En lugar de un rostro, solo había un cuello ensangrentado, del cual caían gotas de sangre que desaparecían al tocar el suelo.
Los más valientes que intentaron acercarse a la aparición aseguraban que el padre sin cabeza caminaba lentamente hacia la iglesia, atravesando las puertas cerradas y entrando al santuario, donde desaparecía en un destello de luz. Se decía que su espíritu estaba condenado a vagar por la tierra hasta que se hiciera justicia y se limpiara su nombre de las falsas acusaciones. Con el tiempo, la leyenda del padre sin cabeza se arraigó profundamente en la cultura local. Se convirtió en una advertencia para aquellos que calumniaban o actuaban con maldad, recordándoles que el pecado y la injusticia siempre tendrían consecuencias. Los habitantes del pueblo aprendieron a evitar las calles por la noche, especialmente cerca de la iglesia, temerosos de encontrarse con el espíritu errante del sacerdote que buscaba paz. Aún hoy, algunos afirman haber visto la figura fantasmal del padre sin cabeza, recorriendo en silencio las calles del viejo pueblo. Su presencia es un recordatorio de que las almas injustamente condenadas no descansan hasta que se les dé la paz que tanto anhelan. El Cipitío. En los rincones más recónditos de El Salvador, entre las historias de espantos y seres sobrenaturales, una de las más queridas y a la vez inquietantes es la leyenda del Cipitío. Este personaje, mitad travieso y mitad enigmático, ha sido parte de la cultura popular salvadoreña durante siglos. El Cipitío es descrito como un niño eterno, con una apariencia singular, pequeño, barrigón, con pies descalzos y un gran sombrero que le cubre casi todo el rostro. Aunque su rostro es el de un niño, su estómago hinchado y su ropa harapienta le dan una apariencia curiosa. Siempre es visto mascando plátanos verdes, su comida favorita, y es conocido por sus travesuras inofensivas. La leyenda cuenta que el Cipitío es hijo de una mujer llamada Ciguanaba, quien, por sus malas acciones, fue maldecida a vagar por la eternidad como una criatura horrenda. Como castigo por su conducta, su hijo, el Cipitío, fue condenado por los dioses a permanecer como un niño para siempre, incapaz de crecer o madurar. A pesar de su condición, el Cipitío no parece sufrir, sino que disfruta de su existencia, haciendo travesuras y observando a los humanos desde la distancia. El Cipitío suele aparecer en las orillas de los ríos, en los campos o en los caminos rurales, especialmente al atardecer. Sus travesuras incluyen lanzar piedras pequeñas a las personas, reírse de ellos con una risa aguda y burlona, y luego desaparecer entre los matorrales antes de que puedan descubrirlo. A pesar de su naturaleza juguetona, se dice que el Cipitío tiene un lado melancólico, una tristeza profunda que proviene de su soledad eterna y de la maldición que lo obliga a permanecer siempre como un niño. Algunas versiones de la leyenda dicen que el Cipitío aparece especialmente ante mujeres jóvenes y hermosas, a quienes observa desde la distancia sin que ellas se den cuenta. A veces, se dice que deja flores silvestres donde ellas han estado, como un gesto de su amor inocente y puro. Aunque es un ser travieso, el Cipitío no es peligroso. Su figura es más una advertencia para los niños y jóvenes, recordándoles que no deben vagar solos en los bosques o cerca de los ríos, porque aunque el Cipitío no les hará daño, su presencia podría asustarlos y hacerlos perderse. La leyenda del Cipitío es un recordatorio del rico folclore salvadoreño, lleno de personajes que, aunque nacidos de antiguas historias, siguen viviendo en la memoria colectiva del pueblo. La leyenda del Cadejo. En los caminos solitarios y oscuros de El Salvador, una de las leyendas más aterradoras es la del Cadejo, una criatura mítica que ha dejado huellas de terror en la memoria de quienes se han atrevido a cruzar su camino. Esta leyenda cuenta la historia de dos espíritus caninos, el Cadejo Blanco y el Cadejo Negro, que vagan por las noches en busca de almas desprevenidas. El Cadejo Blanco es conocido como el protector de los caminantes, un ser que guía y cuida a aquellos que se encuentran solos en la oscuridad. Aparece como un gran perro blanco, con ojos brillantes y una presencia tranquila. Aunque es imponente en tamaño, aquellos que lo han visto aseguran que su mirada transmite paz y seguridad. Sin embargo, no todos tienen la suerte de encontrarse con este guardián.
El verdadero temor en la leyenda proviene de su contraparte maligna, el Cadejo Negro. Este espíritu, descrito como un enorme perro de pelaje negro y ojos rojos como el fuego, es la encarnación del mal y la perdición. Aparece ante aquellos que han caído en el vicio, la borrachera o el pecado, acechándolos en los momentos más oscuros de la noche. Su aliento, denso y caliente como el azufre, llena el aire con un hedor insoportable. Se dice que sus pasos no hacen ruido, pero su presencia es anunciada por el sonido de cadenas arrastrándose. La leyenda cuenta que una vez que el Cadejo Negro fija su mirada en una víctima, ésta comienza a sentir un terror paralizante. Aquellos que han sobrevivido a un encuentro con él hablan de sus colmillos afilados y su gruñido que resuena en el alma. Si el Cadejo Negro te encuentra solo y perdido, te perseguirá sin descanso, llevándote al borde de la locura antes de acabar con tu vida de manera brutal. Una de las historias más escalofriantes cuenta el destino de un joven llamado Miguel, que regresaba a su casa tras una noche de fiesta y alcohol. Desorientado, tomó un camino solitario que atravesaba un denso bosque. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar el sonido de cadenas arrastrándose detrás de él. Al voltear, vio al Cadejo Negro, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Miguel intentó correr, pero sus piernas no respondían, el miedo lo había paralizado. El Cadejo Negro se acercó lentamente, y con cada paso, el aire se volvía más pesado, como si la misma noche estuviera cerrándose sobre él. Cuando el monstruo estuvo a solo unos pasos, Miguel sintió como si su corazón fuera a estallar de puro terror. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida en el camino, con una expresión de horror congelada en su rostro y marcas de dientes en su cuello. El Cadejo, tanto el blanco como el negro, sigue siendo una figura de advertencia en El Salvador. Mientras que el Cadejo Blanco es visto como un protector, el Cadejo Negro es un recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad y las consecuencias de una vida de excesos y pecado. La leyenda continúa viva, susurrada por quienes temen encontrarse con estos espíritus en las noches más sombrías, cuando el viento sopla frío y las sombras parecen cobrar vida. La leyenda de las bolas de fuego de San Ildefonso. En el pequeño y antiguo pueblo de San Ildefonso, una leyenda aterradora ha aterrorizado a sus habitantes durante siglos. La leyenda de las bolas de fuego es una historia de misterio y terror que se ha transmitido de generación en generación, manteniendo a los aldeanos en un estado constante de alarma durante las noches. La historia comienza con un antiguo relato sobre un convento que existió en San Ildefonso en tiempos coloniales. Este convento, conocido por su arquitectura imponente y su dedicación a la oración y el servicio, fue el hogar de una comunidad de monjas devotas. Sin embargo, una serie de eventos oscuros comenzaron a ocurrir alrededor de la medianoche. Las monjas comenzaron a experimentar visiones aterradoras y a escuchar sonidos extraños provenientes de la iglesia. El mayor de los terrores llegó cuando, durante una noche de tormenta, se vieron bolas de fuego flotando en el aire, moviéndose con rapidez y causando un caos inexplicable. Estas bolas de fuego no solo iluminaban el cielo nocturno con un resplandor infernal, sino que también quemaban cualquier cosa que tocaban, desde árboles hasta casas, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Los habitantes del pueblo, aterrorizados por las llamas que parecían caer del cielo, creían que las bolas de fuego eran manifestaciones de una ira divina o una maldición lanzada por seres sobrenaturales. La situación se volvió tan grave que la comunidad decidió llevar a cabo una serie de rituales para apaciguar la furia de estas entidades. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las bolas de fuego continuaron apareciendo, cada vez más destructivas. Una noche, una joven monja, hermana Teresa, decidió enfrentar el misterio por sí misma. Con una determinación valiente, se adentró en la iglesia abandonada, donde las bolas de fuego parecían concentrarse. Allí,
encontró un antiguo libro de rituales que revelaba que las bolas de fuego eran el resultado de un pacto oscuro hecho por un sacerdote corrupto en el pasado. Este sacerdote había intentado invocar poderes malignos y, al fracasar, dejó una maldición que se manifestaba como las bolas de fuego. Hermana Teresa, con el libro en mano, recitó un antiguo conjuro de purificación, buscando romper la maldición. A medida que lo hacía, las bolas de fuego comenzaron a desvanecerse lentamente, desapareciendo una por una hasta que la noche quedó en silencio. Aunque las bolas de fuego cesaron y la paz volvió al pueblo, la leyenda de las bolas de fuego de San Ildefonso persiste. Los habitantes aún cuentan la historia con reverencia y temor, advirtiendo a los forasteros sobre la noche en que el cielo se incendió y la valentía de una monja salvó a su comunidad de una destrucción infernal. La leyenda sirve como un recordatorio de los antiguos pactos oscuros y la lucha eterna entre el bien y el mal.